glorioso y perfecto es el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, damos gracias a Dios nuevamente en esta tarde por poder estar en este espacio, la voz de Dios que señala el camino. Gracias al Señor por estar nuevamente aquí. Señor, te pedimos en esta hora, por favor, que nos asistas con tu presencia y que nos guíes para llevar la palabra tuya en esta tarde a quienes han de escuchar esta palabra en el momento oportuno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ayer estábamos hablando acerca de la iglesia frente a la guerra espiritual y estuvimos mirando Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios está diciéndole el conflicto espiritual que había formado o que establecía entre su simiente y la simiente de la mujer. Bendito el Señor de la gloria. Y estábamos hablando acerca que así como en Judas tras el bocado entró Satanás, también posiblemente aconteció a Adán y a Eva, o a Eva y Adán, porque primero fue Eva la que comió. Entonces estuvimos mirando acerca de este conflicto y hablando acerca de personas que aunque dicen ser cristianos son amigos del diablo o abogados del diablo, porque de alguna manera quieren desaparecer las acciones oscuras de este espíritu de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Cuando miramos entonces, estábamos haciendo de pronto, mirando un poquito acerca de lo de Caín, que hay personas que dicen que porque la Biblia narra que así como Caín era hijo del maligno, entonces están diciendo, o dicen algunas personas inectas, que entonces que fue que Satanás engendró a Caín en Eva. Y estaba diciéndoles que aunque es posible que un espíritu haga sentir orgasmos y sensaciones, pero en ningún momento podrá engendrar un hijo como tal, pues no tiene la materia prima, por así decirlo. Entonces, mirando si es bíblico o no es bíblico, la iglesia frente a la guerra espiritual. Y al considerar esto, desde el libro del Génesis, podemos notar cómo el hombre en sí, toda la raza humana, ha tenido un conflicto espiritual, créalo o no lo crea, tenga presente ese problema o no lo tenga, pero el hombre como tal tiene ese problema espiritual y estamos en ese conflicto espiritual continuamente. Hablando acerca de la iglesia, entonces la iglesia es el enemigo declarado del diablo. La Biblia habla acerca del príncipe de las tinieblas que maneja este mundo. Y la Biblia dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Bueno, pero ¿por qué? Si Dios hizo el mundo. Lo que pasa es que está hablando acerca de las acciones pecaminosas del mundo. Y la verdad, la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cierto? Pero ¿cuál mundo? Si en ese entonces solamente estaba Adán y Eva. El mundo que había de estar luego, ¿cierto? También, entonces miramos que aunque el pecado entró al mundo por un hombre, pero al hombre por quién entró el pecado. Al hombre llegó el pecado a causa de la tentación, a causa del engaño de Satanás. Así que el pecado tiene nombre propio. Por lo regular, entonces, el hombre, aunque tiene, claro, el hombre tiene su naturaleza pecaminosa y, y es muy fácil escudarse una persona es muy fácil escudarse en decir que eso es culpa del diablo. Y claro, y si es culpa del diablo, pues entonces que pague el diablo, ¿cierto? Pero resulta que usted y yo tenemos libre albedrío y Dios nos dio esa capacidad de definir entre lo bueno y lo malo y aceptar lo bueno o lo malo. Pero vuelvo y digo, el hombre en su naturaleza pecaminosa, entonces se inclina más al pecado que a las cosas santas, a las cosas de Dios.
Para hablar del mundo espiritual se debe conocer pues el mundo espiritual y este se divide en dos partes. Hay que tener muy en cuenta esto acerca del mundo espiritual porque el mundo espiritual se divide en dos partes: el reino de Dios y el reino de las tinieblas o el reino de Satanás, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, tenemos que aprender esas cosas. Hay quienes, por ejemplo, oyen hablar acerca de una persona que tiene fe, y entonces cree que esa persona que tiene fe, entonces que es buena. Pero verdad es que la fe es neutral, ¿cierto? La fe es neutral, como el agua es neutral. Entonces se inclina hacia quien la posee y como se le dé el manejo que se le ha de dar. Entonces el reino espiritual del bien y el reino espiritual del mal. Eso existe, créanlo o no lo crean, se mueve en medio de este mundo físico al cual usted y yo nos movemos, en el cual usted y yo nos movemos. Allí también se mueven estos dos mundos espirituales. Y cada uno de ellos, entonces, tiene que ver exactamente con el hombre, para el bien o para el mal, dominando o conduciendo la vida del hombre, ya el hombre sea consciente o inconsciente, pero eso acontece en la vida de los seres humanos a diario. Dios no se ha quedado sin testimonio durante todas las edades, siempre se ha dado a conocer de una manera o de otra, para que el hombre lo conozca y lo entienda. Y bueno, hay que decir que mi fe tiene que tener unos efectos frente a la incredulidad del hombre. Mi fe tiene que tener unos efectos y unas demostraciones visibles y tangibles. Porque si mi fe no tiene cómo demostrarse tangible y visiblemente, entonces claro, la gente pues entonces va a dudar de todo ello. Es como si yo digo que soy un matemático experimentado o que soy un arquitecto experimentado, licenciado, pero no tengo cómo demostrarlo, pues podré tener en mi pared algunos certificados que digan que yo soy el abogado fulano de tal, el arquitecto fulano de tal, el científico fulano de tal, pero de tener un cartón pegado en la pared, de tener un certificado y de pronto hasta una licencia, a ir ya a demostrar realmente lo que soy, la cosa es diferente. Bendito el nombre del Señor. La cosa es muy diferente. Entonces, para hablar acerca de la teoría de la fe, porque la fe suya y la fe mía, cuando la hablamos, es una fe teórica. Todo predicador, llámese como se llame, entre tanto que habla, la fe es teórica. La fe es teórica. Ahora, la teoría entonces de nuestra fe se hace efectiva por las acciones visibles que podemos demostrar a causa de nuestra fe. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, si hay que demostrar algunos efectos poderosos de la fe, pues yo comenzaría mostrándolos por mi vida. Comenzaría a mostrarlos por los efectos poderosos que ha hecho en mi parte humana, en mi parte social, en mi parte familiar, en mi parte psíquica, en mi parte total, la totalidad de mi ser. Cómo la fe, mi fe, ha transformado mi vida en todos los aspectos. Cosas que yo pensaba que no podía dejar, las pude dejar. Cosas que yo pensé que no podía vencer, las pude vencer. Bendito el nombre del Señor. Y momentos difíciles en la vida donde ya no ha habido nada que hacer humanamente, pero cuando he activado mi fe y la he puesto en funcionamiento, entonces he visto los resultados del poder de la fe que digo que tengo, o que la fe que predico, la fe que vivo. Por lo tanto, entonces el mundo espiritual del bien o del mal se dan a conocer por hechos verídicos, no solamente teóricos, porque ya sea el satánico, el gnóstico, el hechicero, el espiritista, el que sea, el evangélico, pues si hablan de poder, pues teóricamente se puede hablar mucho, ¿cierto?
se puede hablar mucho en teoría, pero en la demostración. Por eso la Biblia misma dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en demostración de Espíritu Santo y de poder. Bendito sea el Dios de la gloria. La iglesia tiene el deber, como iglesia, de dar a conocer no solamente al mundo visible, sino al mundo invisible, el poder del Dios que la iglesia dice predicar. Porque usted está predicando a un Dios invisible. Y si está predicando a un Dios invisible, pues entonces estamos hablando de cosas espirituales. Pero es en ese mundo espiritual no solamente está Dios, no solamente existe Dios, también existe el mal. Entonces las malas interpretaciones bíblicas acerca de la guerra espiritual, porque como decía ayer, hay que repetirlo, que hay quienes dicen que eso son ideas de nosotros y que simplemente mantenemos haciendo cosas que no son bíblicas. Y algunos dicen, hermano, solamente predique y ya, no se ponga a meterse con nada. Pues eso es lo más fácil. Eso lo ha hecho toda la vida, lo ha hecho la religión popular, hablar. Pero aquí no se trata solamente de hablar, se trata de demostrar que el reino de los cielos está en medio nuestro. Si usted quiere establecer el reino de Dios en su casa, si usted quiere establecer el reino de Dios en su vida, si usted quiere establecer el reino de Dios en la iglesia, si usted quiere establecer el reino de Dios en una ciudad, usted tendrá que oponerse a los enemigos del reino de Dios. Y cuando hablo acerca de los enemigos del reino de Dios, no solamente estoy hablando de hombres y mujeres que de pronto van a ser enemigos a lo que usted dice, porque al fin y al cabo también en medio nuestro, hombres y mujeres que dicen ser cristianos y somos enemigos porque de pronto no creen como yo creo, o yo no creo como ellos creen, y entonces, claro, entonces tenemos ese conflicto de guerra de sectas, de religiones, ese conflicto de personas o de denominaciones, como acabo de decir, de iglesias y de instituciones religiosas, cosa que no debiera de ser así, porque si usted está predicando a Cristo crucificado y yo estoy predicando a Cristo crucificado y resucitado, pues simplemente es el complemento, porque si usted solamente predica a Cristo crucificado, pues es un evangelio a medias. Si yo predico a Cristo crucificado y resucitado, pues es un evangelio más completo, bendito el nombre del Señor. Porque fuera de eso, pues hay otra cantidad de cosas, pero digo que más completo, porque hay otra cantidad de cosas que hay que agregarle al evangelio completo de la gracia de Dios. Por lo tanto, cualquier persona, llámese como se llame, si quiere poner a un lado lo que es la guerra espiritual y hacerle creer a una congregación, a un poco de gente, hacerle creer que el diablo no lo puede tocar, que el diablo no entra a un culto, que el diablo pasa por allá lejos y que dice, uy, no, o que le tienen miedo al terrible, el diablo le tiene miedo al cristiano, pues a mí me gustaría que fuera verdad. Claro, pues qué bendición, ¿cierto? Que el diablo me tuviera miedo, uff, elegante, ¿sí o no? Pero resulta que no, resulta que no. Resulta que cuando Jesús, hablemos de Jesús humanamente hablando, Jesús se fue a ayunar 40 días y 40 noches. Y bueno, según el concepto nuestro, pues uno con 40 días y 40 noches lo que tiene es un poder impresionante, ¿sí o no? Según nuestro concepto, según nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasó cuando ayunó 40 días y 40 noches? El diablo dijo, no, a ese hombre no se le arrima a nadie. Ese hombre ayunó 40 días y 40 noches, eso está lleno de poder, eso no le arrima a nadie. Él no dijo eso. No dijo eso. Al contrario, aprovechó la situación para venir a tentarlo. Porque aunque su hombre espiritual, hablando humanamente de Jesús, aunque su hombre espiritual tenía una fortaleza y una fuerza impresionante, su hombre físico estaba desalentado, con sueño, con hambre, con cansancio, con de todo, hablando humanamente, ¿cierto? Si usted ayuna un día o 2 días, 3 o 4 días y queda por allá como que perdió unos kilitos, y si ayuna una semana está como que pierde el color y como que no puede andar mucho porque de pronto le da, como decimos nosotros, la pálida, ahora 40 días, ¿cierto? Entonces los kilos que se perdieron fueron muchos. Entonces, claro, no, ese hombre lo que toque soy mío, no fue así. No fue así. Sí, claro, Jesús no necesitaba ayunar para tener poder.
ya tenía el poder y es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es la manifestación de Dios en carne, pero humanamente hablando, pues habían ciertas debilidades. Entonces no digamos que Satanás no se nos acerca a nosotros porque yo oro mucho. Yo oro 5 o 7 horas diarias y por eso Satanás a mí no se me acerca. Eso es ser uno ignorante al 100%. O decir, no, es que yo soy el ungido del Señor y a mí el diablo no me toca. A la casa mía ningún demonio puede acercarse porque es que yo soy el ungido. Y eso por donde yo ando, eso me estila la unción. Eso es ser uno muy ignorante. Eso es querer jugar con el mundo espiritual y eso no se hace. Si usted es una persona que le dice a los demás que el diablo no lo puede tocar y que tranquilo, que usted está predicando un evangelio que no existe, un evangelio antibíblico, porque eso no es así. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice todo lo contrario. Todo lo contrario me dice la Biblia. Ahora, hermano, ¿usted para qué dice eso? ¿Para que la gente se llene de miedo? No, no es para que se llene de miedo. Porque aunque Él tenga poder, el Dios que predicamos tiene todo poder, ¿verdad? Y aunque el diablo haga muchas cosas, bueno, pues de todas maneras nosotros somos más que vencedores. Pero oído, más que vencedores. Cuando se dicen más que vencedores, no se está hablando de una persona que no peleó, de una persona que no luchó. Usted no es más que vencedor sin pelear. Usted no es más que vencedor sin luchar. Usted no es más que vencedor sin haber derrotado a nadie. Entonces sería una mentira, sería una falacia. Así que entonces, si usted es más que vencedor, demuestre que es más que vencedor venciendo. Demuestre que es hijo de Dios, pues demuéstrelo combatiendo el mal. Demuestre que es espiritual y que tiene fe y que tiene poder de Dios combatiendo el mal a partir del pecado mismo. Porque ese es el punto. No que uno no sea tentado y no que uno no tenga debilidades. Claro, tenemos debilidades. Somos humanos, totalmente humanos y tenemos debilidades. Uf, impresionante las debilidades que tenemos. Pero entonces no se trata de que no tengamos, se trata de que venzamos, de que podamos vencer, de que podamos contrarrestar el mal con lo que nos ha sido entregado. Inmediatamente pues, después de que Eva y Adán pecaron, porque hay que voltearla, no es Adán y Eva, es Eva y Adán los que pecaron. Eva y Adán porque primero fue Eva, sino que uno por el machismo maneja esto de Adán y Eva, pero no fue Adán y Eva, fue Eva y Adán, ese es el orden, Eva y Adán. Después que pecaron, entonces Adán engendró un hijo en Eva, y entonces Eva dice lo siguiente: por voluntad de Jehová he adquirido. Así dice Eva. O sea, ella estaba contenta y no le adjudica a Satanás y dice, uy, mira ese diablo como me embarazó. Pero Adán no sabe. Eso es ridículo, ¿no? Por voluntad del Señor, ella adquirió ese varón, adquirió ese hijo y adoró a Dios y alabó a Dios porque Él es el dador de la vida. Y pues bueno, Dios ya les había dicho, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero el punto aquí para hablar acerca de esto, de la guerra espiritual y del hombre, porque para llegar a la iglesia pues tenemos que atravesar por el hombre o pasar por el hombre mismo. Y la Biblia dice que Adán, o más bien que Caín, era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque su corazón se inclinó a hacer lo malo. Porque su corazón estaba inclinado al mal. Y oído. Mire aquí o sea, tenemos que mirar este detalle. Son detalles. Eva acaba de decir que por voluntad del Señor tiene un hijo. O sea, dijo que Dios había intervenido en ello. Y en efecto, pues Dios es el dador de la vida. Aunque pues el que lo engendró fue Adán. Y Adán es el que tenía la autoridad o autonomía o permiso de Dios para hacerlo, como tenemos cada hombre la capacidad de engendrar hijos, ¿cierto? Y como el apóstol Juan mismo lo dice, que nosotros somos engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre y por voluntad de varón. Y hay otros que son engendrados por voluntad de Dios, que también somos usted y yo los que hemos nacido de nuevo.
Aquí tenemos este hombre, pero bueno, ¿cómo es posible que, no, pero, ¿por qué dice que Caín tenía el corazón inclinado al mal? Si mire que también ofreció una ofrenda. Pero Dios que mira el corazón del hombre sabía el motivo y sabía por qué Caín lo estaba haciendo. Porque es que la Biblia dice que Abel tomó de su rebaño un animal y fue y lo llevó. Y bueno, lo lógico también es que Caín hubiera llevado pues de lo que hacía, porque de lo que tengo te doy, ¿cierto? Pero Dios miró el corazón. Porque es que el ofrendador, o sea, la ofrenda, si la ofrenda tiene que ser grande, el ofrendador tiene que tener algo más grande que la ofrenda misma. Porque la ofrenda no puede ser más grande que el ofrendador. Digo yo, ¿cierto? Porque yo voy a llevar una ofrenda, pero Dios mira primero mi corazón. Yo soy el ofrendador, el que voy a ofrendar. Entonces, yo soy el que va a ofrendar y yo puedo llevar una ofrenda que me tape, que me cubra, pero no. Dios mira al que va a ofrendar. Porque es que no se trata de lo grande de la ofrenda, sino de lo que hay en su corazón, de lo que hay en mi corazón para llevar esa ofrenda. ¿Por qué Dios no miró? Hay algo oculto ahí. Pero algunos dicen, no, porque Abel llevó un animal vivo y Caín llevó una ofrenda muerta. Pues era del fruto de la tierra y él era lo que hacía. Y pues de lo que yo tengo te doy. Si usted tiene oro, usted da oro, pero si yo tengo gallinas, pues doy gallina. Bendito el nombre del Señor. Pero si el oro es mejor que la gallina, bueno, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Por eso cuando vamos a dar algo, no lo demos por acá porque me ven, que porque si no doy me van a decir, me van a señalar. No, yo tengo que aplicar mi corazón a lo que hago, saber qué es lo que hago. Porque en el mundo espiritual donde estamos, del bien y del mal, hay cosas que a usted y a mí se nos ocultan de nuestros sentidos, pero detrás de todo eso hay algo, hay algo. Caín entonces, Dios no miró con agrado, o con tanto agrado, o miró con más agrado la ofrenda de Abel. Y bueno, oído lo que el Señor le dice a Caín, si hicieres lo bueno, no serás enaltecido, mas si no, he aquí el pecado está a la puerta. O sea, el Señor le dijo, bueno, y si usted hizo el bien, ¿por qué está bravo? O sea, si usted lo hizo bien, pues deje. Y a su tiempo, ¿cierto? Pero no, él se puso bravo. Entonces, si hicieras el bien, serás enaltecido. Quiere decir que no había hecho exactamente el bien. La ofrenda que Caín llevó al Señor no fue aceptada. Y usted y yo podemos teorizar sobre el porqué y el motivo, pero eso lo conoce Dios porque Dios miró el corazón de Caín. Podemos decir lo que queramos, y eso todo será teoría. Pero cuando miramos el contexto bíblico, Dios miró el corazón de Caín. Y por eso el Señor le dice, si hicieres lo bueno, serás enaltecido. Mas si no, he aquí el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Pero la Biblia, años después, siglos después, nos dice que Caín era hijo de ¿quién? Del maligno y que por eso mató a su hermano. Podemos teorizar sobre mucho de esto. Pero lo que quiero decir aquí entonces es que el conflicto que Dios le había dicho a Satanás que iba a tener entre Satanás, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, comenzó. Bendito el nombre del Señor. Y aunque esa simiente de Satanás se iba a mover en la simiente del hombre, iba a utilizar el mismo hombre, aunque eso iba a acontecer así, también la simiente de Dios se iba a mover en el corazón de los hijos de los hombres. Y bueno, y en apariencia entonces ya van dos cosas aquí, que Adán y Eva fracasan en su vida espiritual por el engaño de Satanás, y ahora Caín también fracasa por el engaño de Satanás y mata a su hermano, y parece ser que Satanás está ganando ventaja. Y bueno, esto aconteció durante mucho tiempo, que Satanás ha ganado ventaja sobre los hijos de los hombres, pero entre tanto que los hijos de los hombres vienen al Señor, la cosa es diferente. Ni siquiera se nivela. No digamos que se nivela, porque no se nivela en ningún momento. Usted como cristiano,
Usted como iglesia de Dios, yo como cristiano, como iglesia del Señor, tenemos el poder para vencer en el mundo espiritual. La cuestión es saber cómo hacerlo. La cuestión es creerle al Dios que está en su vida y que está en mi vida. Pero que la iglesia del Señor tiene que tener en cuenta que está puesta aquí para combatir el reino de las tinieblas y que el reino de Dios sea establecido. Y eso lo vamos a mirar. Bendito el nombre del Señor. Para terminar en esta tarde, esta segunda parte, dice aquí entonces la Biblia, la palabra del Señor, que Jesús, después de que Pedro le dice a Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalándose a él. Y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera vez que aparece la parte iglesia ahí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las tinieblas, Satanás, sus demonios no prevalecerán. Si quiere puede mirar qué significa prevalecer. O sea, estar encima, estar, ¿cierto? No prevalecerán. O sea, la iglesia no puede estar a toda hora así que como que, ay, aquí viene el diablo y me va a coger. No, la iglesia no prevalecerán. Cuando habla de no prevalecerán es porque hay un conflicto. Si usted y yo estamos peleando y dice, yo no prevalezco sobre usted, es porque yo no lo voy a vencer, porque yo no lo voy a derrotar, pero hay un conflicto. Ese no prevalecerán señala un conflicto, señala una guerra, señala un problema. Esta es la voz de Dios que señala el camino. Dios le bendiga, feliz tarde y mañana, siendo la voluntad del Señor, será otro día.